Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Vamos a analizar algunos aspectos acerca del rito de la comunión o la Santa Cena. Ya hemos analizado algunos aspectos con respecto a este tema y ahora vamos a analizar algunas cosas. Sin embargo, en unos estudios que después haremos, vamos a profundizar más este tema que comenzaremos hoy. Para esta ocasión, vamos a leer en la Biblia las declaraciones o algunas de las declaraciones que están escritas en los evangelios. Comenzamos con el Evangelio de Mateo. En el capítulo 26 está o se habla del Evangelio de Mateo y aquí vamos a comenzar. Dice el versículo 26, mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. O sea, que la transición de la comida de la Pascua al rito de comunión fue usando elementos que ya se tenían en la Pascua, solo que se cambió o se cambia la simbología y tiene que ver con otros aspectos distintos a lo que es la Pascua. Ya de esto hemos analizado un poco y después también analizaremos más. Lo que Mateo presenta es que en el momento o en cuando están comiendo la Pascua, Jesús toma el pan y hace una oración, pide una bendición por ese pan y lo parte y dio de ese pan partido a sus discípulos y le dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Lo que me interesa destacar en este momento es el significado que Jesús le da al pan. Cuando él parte el pan y le da a sus discípulos para que cada cual tome un pedazo de pan y coma, Jesús ora, pide la bendición y le dice a los discípulos, coman, esto es mi cuerpo. Vamos a seguir leyendo. Luego tomó la copa, dio gracias y la pasó diciendo, bebed de ella todos. O sea, Jesús toma la copa, una vasija grande con vino, toma un poco de vino, pasa la copa y dice, tomen ustedes también de esta copa. Y la pasó a todos. Y dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser vertida en favor de muchos para el perdón de los pecados. En estas palabras con que Jesús comienza, establece el rito de la cena del Señor, está aclarando palabras que ya hemos estudiado y que a los israelitas que escucharon a Jesús no la podían entender, porque Jesús dijo que había que comer su carne y beber su sangre. Aquí está enseñando Jesús que el cuerpo de Jesús está simbolizado en ese pan que ellos van a comer, que la sangre de Jesús está simbolizada en ese vino que ellos van a beber. No es que el pan se convierta en el cuerpo de Jesús otra vez o que el vino se convierta en la sangre de Jesús otra vez, como si Jesús fuera a padecer los mismos sufrimientos, lo mismo que experimentó cuando dio su vida
por salvar a la humanidad. Hago esta aclaración aquí por lo siguiente. Dentro de los cristianos, las distintas denominaciones o iglesias cristianas participan del rito de la comunión de distintas maneras. Algunas no participan del rito de humildad del cual ya hemos hablado, de lavarse los pies unos a otros. Otros no participan del vino, la congregación, sino el que oficia es el que toma el vino. Y también se enseña que la oblea o el pedazo de pan, en este caso redondo que le llaman hostia, dicen que eso significa que cuando el que va a comer el pan, dicen que es el cuerpo literal de Cristo, porque Jesús dijo, esto es mi cuerpo, y que cuando toman el vino, están bebiendo la sangre literal de Cristo, porque Jesús dijo, esta es mi sangre. Y como que están estas declaraciones de Jesús, entonces señalan que es la carne verdadera y la sangre verdadera de Cristo. De tal manera que si esto es así como se está diciendo, significa que cada vez que alguno de los millones de seres humanos que pertenecen a este grupo cristiano participan de la misa, que así es como se le llama, Jesús está volviendo a sufrir los mismos sufrimientos que sintió en la cruz. Significaría que como que la tierra tiene muchos países y distintos horarios, de tal manera que en algunos lugares cuando es de día, en otros es de noche o está atardeciendo. Distintos horarios significaría que cada instante Jesús tendría que estar sufriendo, porque se convertiría otra vez en el cuerpo, en la sangre y estaría sufriendo los mismos sufrimientos. Señala que Jesús tendría que estar sufriendo continuamente desde el momento en que cualquier hijo de Dios eh, participa de la cena del rito de humildad, causaría los sufrimientos en Cristo. ¿Es esto así? Cada vez que alguien coma, se convierte el pan y el vino en la carne y en la sangre real de Cristo, o es un simbolismo. Para responder esta pregunta que tiene que ver con la Santa Cena, vamos a buscar declaraciones en la Biblia porque ellas nos van a aclarar cómo es que esto se debe de entender. Entonces, vamos a buscar, a leer lo que está escrito en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Allí dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados del mundo. La segunda vez no vendrá para cargar el pecado, sino para salvar a cuantos le esperan. La Biblia aquí dice que Jesús padeció una sola vez y la segunda vez no será para sufrir, sino para venir a buscar a los que le esperan, o sea, a los que hayan aceptado el sacrificio que él hizo como su sustituto y su salvador. Vamos a leer otro texto más en la Biblia. Estamos leyendo en Primera de Pedro,
capítulo 3 y versículo 18. Aquí dice, porque también Cristo padeció por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue muerto en carne, pero vivificado por el Espíritu Santo. En estos dos textos que he leído en la Biblia, se está diciendo que Cristo hizo su sacrificio una sola vez, que sufrió una sola vez. Así que la declaración de que cada vez que alguien coma el pan o bebe el vino, es Cristo otra vez sufriendo los mismos dolores, no tiene apoyo bíblico. Con respecto a la declaración de Jesús que dijo, este es mi carne, este es mi sangre, es igual que cuando Cristo dijo en otras ocasiones, Él dijo, yo soy el buen pastor. ¿Verdad que Jesús es el buen pastor? Otra vez Jesús dijo, yo soy la puerta, porque por Él es que vamos al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino. No que eres un camino, sino que es el medio por el cual el ser humano va al Padre. Yo soy la resurrección. No porque Cristo es la resurrección, sino porque su resurrección es la que tiene poder para salvar a la humanidad. Yo soy la vida, porque Cristo, Dios, nos da la vida. Son palabras que se utilizan en la Biblia en varios lugares y de distintas maneras. Son palabras alegóricas porque están representando otra cosa. Cuando Jesús dijo, este pan es mi carne, es un símbolo de la carne de Jesús. Cuando decía, este es mi sangre, aquel vino, es un símbolo ese vino, tal y como le decía a aquellos israelitas que si ellos comían su carne y bebían su sangre, era porque lo habían aceptado. Ya de esto hemos hablado. Así que lo que queremos señalar aquí en nuestro estudio de la cena del Señor es que esa cena del Señor se establece un jueves por la noche, porque primero se comió la Pascua y después se establece la Santa Cena, o sea, el rito de comunión que tiene que ver el rito de humildad y la cena del Señor. Entonces, la declaración de Jesús de esto es mi carne y esto es mi sangre, ya lo acabamos de explicar y también hemos señalado una explicación que teníamos pendiente. ¿Qué cosa es lo que significa comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios? En Mateo capítulo 26 y versículo 29 vamos a leer algo más que tiene que ver con la cena del Señor. Jesús dijo, y os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando he de beber vino nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esta declaración de Jesús, que no bebería más, que no participaría más de este rito con sus discípulos, era porque Jesús iba a morir. Después de morir, iba al cielo. Pero sus seguidores en la tierra seguirían haciendo este rito. Pero Jesús no lo seguiría. Entonces Jesús les dice, no volveré a comer más, no volveré a participar más de este rito de la cena hasta que lo haga en el reino de mi Padre. Cuando leamos en los otros evangelios, vamos a ver
que dice lo mismo. Pero aquí queremos señalar lo siguiente. Estas palabras de Jesús de que no lo beberé más hasta que esté en el reino de mi Padre, significa hasta cuándo iba a estar vigente este rito que Dios o Jesús estaba estableciendo con su iglesia. Ese rito iba a durar desde este momento que se estaba iniciando, que fue en la última Pascua que Jesús tuvo en la tierra. Aquí se establece, se inicia el rito de la comunión y ese rito estará vigente y el último momento en que se hará o se culminará este rito de la Santa Cena no será algo que se hará aquí en la tierra, en esta tierra de pecado, sino en el reino de Dios en esta tierra, pero ya en el reino de Dios después de la destrucción de todo el pecado. Como que en esa ocasión Jesús va a participar de una cena, la cena del Señor, va a comer la Santa Cena de Él con su pueblo, nos traslada a otro momento y entonces tenemos que mirar otras cosas. Primero, allí va a estar Jesús. Allí van a estar presentes todos los seguidores de Dios, no solamente la iglesia cristiana, sino todo ser humano redimido, porque Jesús está hablando del reino de Dios. El reino de Dios no estará solamente presentes los fieles a Dios de la iglesia cristiana, sino los fieles a Dios desde el primero, Adán, el primero en morir, Abel, hasta el último ser humano que Dios haya de redimir, que haya de salvar de esta tierra. Por lo tanto, será una multitud inmensa. Sería el total de la iglesia de Dios en la tierra a través de todos los años. La iglesia de Dios han sido los hijos de Dios que han sido fieles, pero en este momento están todos los hijos de Dios de toda la humanidad. Y entonces el rito de la Santa Cena es una garantía que Dios da del éxito del plan de la redención. El plan de la redención del cual hemos hablado bastante no termina, no concluye cuando Jesús muere en la cruz y resucita, sino que concluye cuando Cristo viene en la tierra y recoge a toda su iglesia, incluye el tiempo que vamos a estar con Dios en su reino. Y cuando Cristo vuelva a la tierra con el Padre y con toda su gloria, vuelva a la tierra y haga una nueva creación, donde Dios crea nuevos cielos y nueva tierra. Ahí estará toda la iglesia de Dios. La Santa Cena, por lo tanto, es un rito, el rito de humildad, por lo tanto, es un rito que garantiza el triunfo del plan de la redención. Cada vez que nosotros participamos de este rito, de la Santa Cena, del rito de humildad, estamos diciendo, estamos señalando nuestra fe en el triunfo de Dios y en el triunfo del plan de la redención. ¿Qué vamos a comer en esta cena que Jesús va a comer con sus seguidores? En el reino de Dios ya no hay muerte. Entonces, si no hay muerte, no va a haber más personas que se emborrachan, no va a haber más alcohol para tomar, porque eso vino después del pecado. ¿Qué se comería normalmente, según lo que la Biblia enseña, qué se comería en esa cena de Jesús con sus seguidores? Bueno, lo que se comería está señalado en la Biblia. Cuando Dios creó al hombre,
y no había pecado, Dios le dijo al hombre que iba a comer. Iba a comer frutas de los árboles frutales, iba a comer frutas y semillas, porque esa fue la alimentación que Dios le dio al hombre. Entonces, cuando estemos en la cena esta del Señor, donde el mismo Jesús estará con nosotros y nos servirá, así como guió, dirigió la Santa Cena y el rito de comunión completo cuando lo estableció, Él también va a dirigir en esta ocasión. ¿Qué nos dará a comer? Los frutos de la tierra nueva. ¿Cuáles serán esos frutos de la tierra nueva? Toda la creación de Dios, todo árbol que da fruto, toda semilla que Dios creó con estos fines, árboles que dan frutos, que dan semilla, eso será lo que comeremos. Es la bienvenida, vamos a decir así, en este mundo donde estaremos todos los hijos de Dios recibiendo de Dios lo que Él nos da de comida, de nuestra alimentación en la tierra nueva. Esto es, en grandes rasgos, lo que señala el rito de humildad y la Santa Cena. Hasta aquí llegamos en este tema y aunque no estamos profundizando mucho, sí vamos a tener otro tema para analizar otras cosas que dice Mateo y que dicen los otros evangelistas con respecto al rito de la comunión. Te pido que compartas este tema para que otros sean beneficiados y nos encontramos en nuestra próxima grabación.